Este joven posiblemente no te diga nada, pero no vas a creer su parentesco y en especial la razón por la cual está siendo duramente criticado. Y es que este joven se ha hecho tendencia en internet, pero no de forma positiva, debido a que, a pesar de tener algunos años subiendo contenido, hasta hace poco ha sido duramente criticado por lucrar, entre comillas, descaradamente con la imagen del famoso actor y comediante Gaspar Enaine, mejor conocido como Capulina, ofreciendo mercancía a precios altos y con poco valor. Y es que la justificación de este joven para hacer dinero con la obra y legado de Capulina es que en cada oportunidad que él tiene en redes sociales se presenta a sí mismo como el nieto de Capulina. En cada video que publica, en cada entrevista que se le hace y en cada publicación que realiza, repite como un mantra: soy el nieto de Capulina, dejando a la gente con la siguiente duda: sí, ya sé que eres el nieto de Capulina, pero ¿cuál es tu gracia? ¿Por qué lo repites siempre? ¿Qué te hace distinto a él? Este joven, si bien sí es en realidad nieto de Capulina, pues es innegable el parecido físico, lo cual él ha aprovechado para imitarlo. No obstante, a varias personas no les agrada el hecho de que simplemente sube contenido buscando explotar la imagen y fama de su abuelo solo porque sí, pues bastantes creadores de contenido han señalado que sus videos se han vuelto demasiado irrelevantes, buscando generar morbo e interés en la audiencia solo porque él es el nieto de Capulina. Incluso ha llegado a añadir en su contenido mensajes religiosos, causando el malestar de algunos usuarios, pues si bien en YouTube, por ejemplo, no debes engañar a tu audiencia dándoles otro tipo de contenido que les habías prometido en el título de tus videos, yo fui parte de la audiencia del nieto de Capulina. Al querer saber algo sobre su abuelo, terminaba al final intentando ser adoctrinado por las creencias religiosas de él, y al final todo el video se centraba no en Capulina, sino en los postulados de la fe que su nieto profesa, lo cual es muy respetable, pero yo como público quería saber sobre Capulina, no sobre por qué me conviene adoptar las creencias religiosas de su nieto. Lo que aparentemente sería para muchos el colmo es el hecho de que recientemente el nieto de Capulina comenzó a poner a la venta mercancía de la marca Capulina, incluyendo un autógrafo no de su abuelo, sino de el nieto de Capulina, como una garantía de que estás comprando mercancía original. Es por ello que en redes sociales lo han criticado por querer lucrar y explotar la imagen de uno de los comediantes más queridos del cine mexicano, pues él lo estaría haciendo con poco o ningún valor añadido, y la prueba de ello sería el presunto pobre contenido que sube a sus redes sociales recientemente, pues empezó muy bien, pero de pronto pareciera que se le acabarían las historias o anécdotas, y hoy sus videos parecieran estar más enfocados en el nieto de Capulina que en Capulina en sí. En otras palabras, es como si él quisiera hacerse famoso solo por ser el nieto de Capulina. Entonces, ¿realmente está mal lo que él está haciendo? Por un lado, es innegable que él como nieto de Capulina legalmente tiene todo el derecho, al igual que su padre, de generar ganancias con la imagen de Capulina. La ley los ampara a hacerlo. Así lo hacen al día de hoy los descendientes de grandes leyendas tanto del cine como de la música y cualquier manifestación artística que se te ocurra. Yo, en lo personal, no le veo ningún problema. Como dije, en algún momento comencé a ver sus videos para conocer más sobre Capulina, pero coincido en que en varios de sus materiales yo entraba esperando conocer más sobre Capulina, pero su nieto comenzaba de pronto a hablar sobre sus creencias religiosas, las cuales, aunque comparto, yo no entré a tu video a ver esto, sino para conocer más sobre tu abuelo, y quizás a muchos les pasaba esto. De ahí parte de las críticas. Personalmente, me parece genial que busque la forma de generar ingresos con Capulina. No le veo el problema. A lo que él muestra en sus videos, invierte esfuerzo y tiempo en crear y armar todo un kit para ponerlo a la venta con mercancía original. Y es que todos sabemos que mientras haya demanda, habrá oferta. Si él ha puesto a la venta este tipo de mercancía, seguramente es porque ha identificado a un público interesado en adquirirlo,
y parte de su tarea como creador de contenido ha sido buscar, llamar, reunir y mantener interesados al público de su abuelo para ofrecerles esta mercancía. Y si el nieto de Capulina no lo hiciera, otros lo harían, claro, con el permiso de ellos. Quizás, en mi opinión, este ha sido su objetivo desde el inicio: mostrar algunas curiosidades sobre su abuelo para, a largo plazo, generar ingresos con el público de Capulina. Es una visión empresarial honesta y brillante. Él vio la oportunidad y la tomó. No está obligando a nadie a comprarle su mercancía o a entrar a su contenido. Él puede fijar el precio que él quiera. Pero hablando sobre su contenido, yo en lo personal dejé de consumirlo debido a las razones que ya mencioné. Y es que estoy casi seguro que tanto él como su familia deben contar con un sinfín de anécdotas e historias inéditas e increíblemente interesantes sobre Capulina, que al público nos encantaría conocer, pero en lo personal siento que esto casi se queda en segundo plano. Incluso me gustaría o me hubiera gustado que este proyecto lo hubiera liderado su padre, es decir, el hijo de Capulina. Pues si nos damos cuenta, los videos donde su padre narra las historias sobre Capulina suelen ser los de mayores vistas. Y es que resulta obvio, ¿a quién preferirías escuchar? ¿Al hijo de Capulina o al nieto? Quiero pensar que el nieto tomaría las riendas debido a sus conocimientos en redes sociales. Él es joven, pero en mi opinión, el equipo ideal habría sido su padre ante la cámara y el nieto haciéndose cargo de todo lo demás. Y es que no me malentiendan, en mi opinión, su padre es agradable ante la cámara y me parece muy superior la forma en la que narra las anécdotas, incluso con mayor carisma que su hijo. Me hubiera gustado que él hubiera tomado las riendas de las redes sociales sobre Capulina, y no tengo nada en contra del nieto de Capulina, solo es una opinión personal que podría darles mejores resultados a ellos, pues a veces hay que saber reconocer cuándo hacerse a un lado, tal como lo hiciera por ejemplo el dueño de Televisa, si es que con esto logras evitar que tu querido barco se hunda. ¡Sas! ¡Oh! Recapitulando, entiendo en parte el odio que se ha canalizado hacia el nieto de Capulina, pero estoy casi seguro que si cada uno de nosotros fuéramos parientes de algún famoso, haríamos lo mismo. Y no es que esté mal, estamos en todo nuestro derecho y el nieto de Capulina vio la oportunidad de hacerlo. Solo que pienso que lo está implementando de la forma incorrecta y desaprovechando por otro lado el gran carisma de su padre, que en mi opinión es quien debió estar ante la cámara desde el inicio y tomar el micrófono, dejando de lado las creencias familiares y enfocando el contenido solamente a lo que el título de su canal dice: Capulina. Así, el mismo nieto de Capulina no quedaría expuesto a ser solamente él quien lucra, que como dije, no está mal, pero ya sabes lo que dicen: el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y es que, por ejemplo, cuando YouTube ofreció a los creadores de contenido la posibilidad de mostrarle a ustedes, nuestra querida audiencia, una forma de apoyarnos por medio de donativos, muchos creadores tuvimos miedo a hacerlo, y fue mi caso. Cuando finalmente me animé a aprovechar esta herramienta y a pedir un donativo si es que te gustaría apoyarme, recibí como todos un sinfín de críticas del tipo: solo lucras con el cine mexicano, creí que hacías tus videos por amor al arte, mejor búscate un trabajo de verdad, etc. Es un tema difícil y entiendo al nieto de Capulina. Aún así, si te gustaría apoyarme y ayudar a que este canal siga adelante, puedes hacerlo por medio del botón gracias. Si no, solo por favor no nos maltrates muy feo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que el nieto de Capulina solo busca dinero o todo esto lo hace por amor a la leyenda que fue su abuelo? ¿Te parece caro el costo de la mercancía que ofrece o te parece justo? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.